juegos de rol, estoy hablando de juegos como Calabozos y Dragones, que hoy son muchísimo más populares que lo que eran hace pocos años. No estamos en los 80, por lo tanto nadie va a vincular los juegos de rol con asesinatos y con cultos satánicos, pero sí es cierto que todavía sigue estando muy ligado a esta cosa de ser un ñoño, una persona muy, muy nerd, lo cual es completamente cierto. Las personas que jugamos al rol somos gente muy ñoña. Lo que pasa es que, claro, yo, por ejemplo, cuando era más pibe, era una cosa que la escondía un poco. Porque como yo estaba más vinculado al mundo del rock, tenía mi banda, me gustaba la noche y todo eso, me parecía que eran mundos incompatibles. Como que o eras un nerd o eras un rockero, lo cual es una estupidez, por supuesto. Después me empezó a chupar bien un huevo todo eso. Pero bueno, uno por ahí cuando es más pibe tiene esos mambos. Pero sí, ¿para qué vamos a negarlo? Las personas que juegan rol normalmente son bastante nerds. Y acá también surge una confusión, que es algo que a mí me hincha un poco las pelotas, y que también culpa de esto, que es algo que se habla mucho en el tema de los juegos de rol. Como Critical Role, que es un canal en donde actores de doblaje juegan al rol y se la pasan actuando, cómo se instaló la idea de que jugar juegos de rol es una especie de ejercicio teatral casi, y de actuar, y de hacer voces, y jugar al rol no tiene nada que ver con eso. O sea, vos podés, si querés, podés actuar, pero no es obligatorio. De hecho, no es lo que define un juego de rol. Vos podés interpretar a tu personaje sin actuar una sola palabra, sin interpretar un solo diálogo de tu personaje. Vos podés describir lo que tu personaje hace. Y los juegos de rol funcionan así. Tenés un máster, o Dungeon Master, o lo que sea, el máster del juego, que es el que tiene la información del mundo en el que van a jugar los jugadores, es el que narra, es el que cuenta lo que está pasando, es el que describe el entorno, es el que da cada detalle del mundo. Y después están los jugadores, que son los que describen qué es lo que quieren hacer en base a lo que el máster les dijo que está pasando o lo que hay alrededor. El máster describe, los personajes describen lo que quieren hacer, y el máster determina si lo que los personajes quieren hacer es una acción completamente normal, que no requiere de nada, de ninguna mecánica de ningún tipo, o si lo que los personajes quieren hacer quizás requiere de una tirada de dados. ¿Por qué? Porque quizás el personaje quiere hacer algo que excede un poco las habilidades normales de una persona y requiere un esfuerzo. Y en ese caso se va a fijar en las estadísticas de su hoja de personaje y va a hacer una tirada de dados que se va a relacionar a esas estadísticas y eso va a determinar un resultado que el máster después va a describir. Entonces, en realidad es muy simple. Es formar parte de una historia que plantea el máster y en base a ciertas estadísticas que se pueden ir modificando con objetos, con experiencia, los jugadores interactúan con ese mundo. Uno como máster tiene muchas maneras de encarar una partida, pero siempre es más bien dentro de un espectro en donde en un extremo tenés lo que se conoce como sandbox, que es básicamente decirle a los jugadores, miren, la situación es esta y el mundo es este, hagan lo que se les cante el culo. Eso sería sandbox, y después en el otro extremo tenemos railroad, que es básicamente ir guiando a los personajes hacia la situación que vos querés que vayan y vas encaminando la historia hacia donde vos sabés que tiene que ir. Esos son los dos extremos. A mí no me gusta ninguno de los dos extremos, pero tiendo más hacia el sandbox. A mí me gusta que los personajes tengan libertad y si yo ya tengo una historia preparada, me la tengo que bancar y a veces las consecuencias de las decisiones de los personajes cambian la historia para un lugar en el que sí es cierto, vas a tener que improvisar,
pero suele ser muy enriquecedor muchas veces. Puede ser que te rompan la partida, puede ser, pero normalmente va a demandar un poco de esfuerzo por parte del máster, digamos, darle una coherencia y un sentido cuando tiene que improvisar, cuando se encuentra con una situación que no planificó, que suele ser casi todo el tiempo. O no todo el tiempo, pero pasa muy, muy seguido que tenés que hacer malabares. Y eso al final termina siendo más divertido para mí. Porque le estás dando una verdadera sensación de libertad a los jugadores. Y también está bueno que se rompan tus planes como máster. Porque normalmente cuando pasa eso terminás haciendo malabares con situaciones que pueden ser muy buenas narrativamente o muy divertidas. Y a veces, si confías demasiado en tu historia, en tu campaña, en lo que vos querés mostrarles a los jugadores, en realidad puede ser que eso sea algo que a vos te pareció que estaba bueno, pero no es seguro que a todos le parezca tan bueno. En cambio, si vos le das un poquito más de libertad, en mi caso yo prefiero que los jugadores tengan casi total libertad. De hecho, incluso si sos un máster que le gusta jugar encauzando todo hacia un lugar concreto, tenés que jugar con la ilusión de que tienen libertad. Por eso a mí tampoco me gusta mucho ese enfoque. A mí no me gusta hacerles creer que tienen libertad. Yo quiero que de verdad tengan libertad. Que si uno tiene ganas de ponerse a hablar media hora con un vendedor de pociones, que lo haga. Y claro, yo como máster voy a decir, puta madre, este boludo está hablando con este vendedor que no tiene nada importante. Pero ¿qué pasa? El jugador se puso a hablar con él. Entonces vos, como máster, también podés pensar en cosas como, ¿y si agarro este otro personaje al que yo estaba esperando que vaya a hablarle y no fue? Y le meto la personalidad de ese y los objetivos de ese personaje en este vendedor de pociones, que ya que está hablando con él. Y ahí tu partida encaja. Pero claro, tenés que improvisar. Y de pronto el jugador, cuando se encuentre con que está hablando con una persona que le está diciendo algo importante y le está dando una misión importante, y va a decir, boludo, fui a hablarle a un vendedor de pociones y al final termino yéndome a la otra punta del continente. Bueno, esa es la sensación que tiene que tener un jugador, que sus decisiones importan. Y por supuesto el juego más conocido de rol es Calabozos y Dragones, pero no es ni de cerca el más sencillo ni el mejor. Es el más conocido, porque fue el primero también. Pero no es ni de cerca lo mejor que pueden jugar. A mí me encanta, pero también porque me gusta el sistema, a pesar de lo tosco que es, de alguna manera me gusta involucrarme con mecánicas enrevesadas. Me gusta. Es como que tengo que mantener mi mente atenta y siempre pendiente de cosas que en realidad lo sufre el máster, no lo sufre tanto el jugador. Y a mí en ese sentido también me gusta la inmensidad del lore de Calabozos y Dragones. A mí me gusta. Pero después hay miles de juegos, millones de juegos. Y miles de sistemas mucho más sencillos y más ágiles. Recomiendo, por supuesto, los juegos de Gabriel Quiroga, en los que trabajé en parte del diseño gráfico y también en banda sonora. Banda sonora porque sí, es un juego, Hell Knight, que es uno de los juegos de Gabriel Quiroga, viene con su banda sonora, también Neurocity, en donde también ahí hice la banda sonora completa y hice también gran parte del diseño de la segunda parte de Hell Knight, que es Black Rainbow Society, y tiene un sistema súper ágil, pero infinitamente más ágil que Calabozos y Dragones. Lo recomiendo muchísimo, Hell Knight. Y es un juego que además está muy pensado para improvisar. Si te quedás sin imaginación, si no sabes cómo describir algo, tirás un dado, te fijás en una tabla y ahí tenés la respuesta. Es un juego pensado para improvisar, sobre todo.
motoqueros infernales, sangre, terror y destrucción y heavy metal. Es perfecto. Hell Knight es un juego que yo muero por verlo convertido en un RPG estilo los primeros Baldur's Gate, o quizás como Pillars of Eternity, ese estilo de RPG isométrico. Muero por verlo convertido en un juego así. O quizás no isométrico, quizás en primera persona también, pero un Hell Knight en versión isométrica estilo Pillars of Eternity sería una gloria, sería el mejor RPG de la historia. Yo porque Hell Knight es un juego que combina todo lo que a mí me gusta. El rock con los juegos de rol, con el terror, con los monstruos. Y me sorprende que no haya casi juegos que combinen exactamente eso. Y es un juego que no es muy conocido. No, es súper under. Y se merece muchísima más llegada. Hay juegos de ese estilo mucho más famosos como Mork Borg, pero del cual Hell Knight toma bastante, pero me parece que es como la destilación perfecta Hell Knight, de esa cosa de monstruos, rock y cuestiones infernales, porque además mete mucho de los 80, que siempre a esta altura del milenio, los 80 nos siguen pareciendo lindos. Los recordamos con cariño porque era una época en donde creíamos que había un montón de preocupaciones y no había tantas preocupaciones como ahora. Era todo más simple. Yo era un bebé en los 80, pero bueno. Los comienzos de los 90 los recuerdo, y los comienzos de los 90 traen un poquito de los 80. Así que un poco los viví los 80. Y sí, por supuesto, que se extraña un poco esa simpleza. La gente no tenía celus, no miraba reels, no tenía que estar preocupada por lo que ponían en Facebook. Por supuesto que se extraña, y no es por nostalgia. Es porque lo que está pasando hoy ya es un poco una locura. Y porque se terminaron las tendencias, que en un momento la gente se criticaba que todo esté tan centralizado, y ahora te rompe las bolas que todo esté fragmentado. Y bueno, ojalá estemos yendo camino a un equilibrio. Esto ya lo hablé en el anterior video, la recta final de la tendencia. O sea, la tendencia no va a caer así nomás. Antes de caer, va a llegar a su extremo más ridículo. Y lo vemos en todo eso. Justamente pasó con el metal, por ejemplo. No es que empezó a decaer y el metal y ya está. Antes de empezar a decaer de verdad, llegó a su extremo del ridículo, que era Motley Crue, Poison, que hoy los vemos con simpatía, pero las personas que escuchaban heavy metal, que escuchaban Black Sabbath, que escuchaban una cosa más real, si se quiere, lo veían como el extremo del ridículo, porque además lo era. Mirá los videos, boludo. Lo que pasa es que hoy lo vemos con un poco más de cariño. Pero era así. Y ahora estamos en un extremo del ridículo en un montón de cosas. En la comunicación. Y yo digo espero, porque si no significa que queda todavía un tramo más largo de ridículo y de absurdo. Y vamos a tener que estar 10 años más soportando un nivel de absurdo total, de fragmentación total. Y yo ya estoy hinchado de las pelotas. Yo tengo ganas de que empecemos ya con la resistencia. Que empiece de una vez. Y creo que los juegos de rol pueden ser parte de esa resistencia. Porque requieren imaginación, requieren improvisación. No armes toda tu partida con una IA. No hagas eso. Usá tu imaginación. Si querés, diagramala con la IA, ordená algunas cositas, pero armate una partida de rol que salga de vos y de tus jugadores. A ver qué hacen tus jugadores en el mundo que les planteaste. Eso es casi subversivo. A ver,
salvando las distancias, ¿no? No quiero compararme con personas realmente subversivas. Estoy hablando de un juego. Pero los juegos de rol, salvando las distancias, son de alguna manera en el mundo de hoy un acto subversivo. Requiere tiempo, requiere un bajo nivel de ansiedad, requiere imaginación y requiere pensar. ¿Qué más querés?